El doctor Javier Díez concluyó sus estudios de doctorado con la clasificación sobresaliente cum laude en el año 2004, recibiendo el título de doctor por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2001 recibió mención honorífica por su excelencia académica con el grado de maestría del posgrado en Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Universidad Autónoma del Noreste. En congresos y ponencias nacionales e internacionales imparte conferencias magistrales. Ha sido profesor invitado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México y por el de Administración Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro, de Sonora y de Guanajuato. Además, es columnista y colaborador en varios periódicos nacionales e internacionales. Vamos a escucharlo con el tema Los derechos humanos para legitimar el poder. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que el Congreso del Estado me da de estar en contacto con este tan prometedor contingente de coahuilenses que se incorporan a la administración pública, que aunque ya sea un lugar común decir que es la gestión más cercana a la gente, hay que repetirlo y tenerlo en cuenta. A veces de tanto repetir las palabras van perdiendo sentido, pero el sentido es que de verdad es la primera línea de contacto para darle sentido a todo el aparato que llamamos administración pública y gobierno. Quiero resaltar la importancia de que el Congreso sea la fuente de esta gestión, porque evidentemente en las cámaras legislativas, que por el nombre que hemos dado, pensamos que tienen por función hacer leyes, cuando que la principal función es la de debatir, son poderes parlamentarios. Y en estos inicios del siglo XXI, en el tercer milenio, el mundo ha cambiado y cada vez el sentido de la democracia es más plural, más amplio, más vasto, y no habrá democracia que no se traduzca en hechos y en corrientes positivas, si no es a través del diálogo, de la conciliación en función de intereses superiores. Por eso me siento muy halagado de esta oportunidad y los felicito a ustedes y les agradezco que después de 2 días de intensos trabajos todavía tengan la entereza de venir aquí a oírnos. Yo me hubiera gustado hacer esto un poco más participativo, más, digámoslo, dialógico, pero francamente, con un contingente tan numeroso se dificultará. Pero yo tengo una pregunta retórica para empezar. Estamos por empezar una fusión, algunos ya lo han hecho en otra ocasión, incluso algunos en el proceso de reelección que nuevamente se incorpora a nuestro país, retoman el camino ya andado. Y detrás de todo esto vibra una palabra que a mí me inquieta un poquito y me gustaría tratar. ¿En qué consiste eso de la legitimidad del poder? ¿Cuándo el poder es legítimo y cuándo no? Y conste que esta no es una pregunta que sea fácil de responder, ni siquiera para los que se han dedicado a estudiar el tema. Yo no sé si hay alguien que se anime entre nosotros a decirme qué entiende, qué debemos entender por legitimidad. ¿Alguna valiente? Y cosa que empiezo por ellas porque son más valientes normalmente que nosotros. Pero además les quiero decir, no se sientan ofendidos que ahí tenemos ya ven como sí, tenía yo razón. ¿Hay algún micrófono que nos podamos? A ver, sí, por favor. Ahí va el micrófono, dice. Como el avión cargado ahí va el micrófono.
Allá. Yo aquí tengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a dar mi apreciación y dependiendo de dónde nos hemos movido, yo creo que legitimidad del poder debe de ser un concepto muy amplio. Y sí soy valiente, pero hasta me sofoqué de los nervios. Pero pues recordando, por ejemplo, resultados electorales, y uno como ciudadano dice ese poder no es legítimo porque no fue avalado por el pueblo, porque fue amañado, porque fue manejado a través de la coacción del voto y porque finalmente pues hubo robo de urnas o relleno o acarreo, y entonces a todo eso nosotros los ciudadanos no le llamamos legitimidad del poder y le damos legitimidad a lo que el pueblo decidió, aunque pues haya así como partes medias, ¿no? Un 50% y un 51% le da el poder a quien lo obtuvo, pero de manera transparente y limpia. Pues eso es a lo que a mí me alcanza a pensar, ¿verdad? Que eso es legitimidad del poder. Muchas gracias. Pero, ¿por qué habla usted de 50% y 50%? Porque está usted pensando en una de las elecciones, la presidencial. Pero aquí estamos hablando de muchas, ¿eh? Fíjense, pues es un concepto muy generalizado, debo decirlo, ese que usted plantea. Pareciera que, bueno, primero nos dijo usted mejor lo que no es legítimo, por lo que es legítimo no me lo dijo mucho. No es legítimo hacer trampas, pues no, nunca. No es legítimo cometer delitos, no menos. Hay quien piensa y dice que lo legítimo se mide. Todo ese espacio de los científicos políticos que sobre todo en los Estados Unidos crecieron en los años 50, para hacer ciencia de la ciencia política y de la sociología, quieren que todo sea medible y entonces lo que miden es el grado de aceptación en el pueblo. Pero si se fijan, con eso se quedan en la superficie, porque la pregunta de veras es ¿por qué el pueblo acepta? Primero, ¿por qué elige, efectivamente? Pero no podemos pensar en alguien que sea electo democráticamente, muy mayoritariamente incluso, por unanimidad si quieren, o que sea teóricamente el planteamiento nada más válido, sino y que a la hora de ejercer el poder cometa arbitrariedades, sería legítimo. Nadie puede entonces invocar legitimidad porque fue electo democráticamente, porque la legitimidad es un acto que acompaña, es una calidad que acompaña al poder todo el tiempo en su ejercicio. Es lo que los abogados diríamos de tracto sucesivo, es una continuidad que no puede fraccionarse ni fracturarse. Y en ese punto vamos a entrar a otro tema, ¿qué es lo que nos hace legítimo? Bueno, sobre todo quienes han estudiado Derecho o Ciencias Sociales habrán oído del bien común. Bueno, pero del bien común como finalidad del Estado. Y ya nos metimos en otra complicación porque normalmente pensamos en el Estado como el gobierno, el aparato. Pero el Estado somos todos nosotros. El Estado es el pueblo que está organizado políticamente y estructurado jurídicamente. Y desde esa perspectiva, el derecho es el que incorpora una voluntad generalizada. Fíjense que en ese tránsito entre la sociedad y la naturaleza, cuando el hombre es el lobo del hombre, etcétera, etcétera, que decía vos, y el paso a la civilidad, al mundo civilizado, está ese acuerdo de voluntades que llamamos hoy malamente, pero muy generalizadamente contrato social. Cuando nos pusimos de acuerdo, dejó de privar la ley del más fuerte. Entonces, si permanecemos juntos y tenemos estructuras jurídicas con una constitución en la cúspide, habría que preguntarnos el para qué tenemos esas estructuras, hacia dónde queremos ir. Hay otro concepto equivalente al de bien común. El bien común, le voy a decir, hay que verlo es decir, la noción de bien común, con delicadeza. Porque no es infrecuente que de repente a la hora de traducirlo a términos más inteligibles se oiga decir que es el bienestar de la gente. No, es lo que es bueno para la colectividad, de tal suerte que se pueda traducir con la acción de gobierno en beneficio para cada gente. Hay una noción más antigua, pero que tiene el mismo sentido, que es el interés general.
nació por ahí entre los griegos del siglo IV a.C. ¿Pero qué quiere decir lo mismo? ¿Para qué existe el gobierno? Yo prefiero hablar además de función que de fin. No se acaba ahí, sigue, funciona, es un sistema. ¿Qué sería? ¿Habrá algo en lo que todos estemos de acuerdo? Ahora que hablamos de pluralidad. Porque son además los puntos que tenemos que buscar. Yo creo que sí, les anticipo. Y me parece a mí que si pensamos en que si todos nos ponemos a pensar en qué queremos, bueno, que me dejen ser lo que yo puedo ser, sin lesionar a los otros, que me dejen hacer lo que yo puedo hacer con lo mío. Incluso hay una definición de justicia que dice, fíjese como actitud, es la perpetua y constante voluntad de reconocer a cada quien su propio derecho. Suele traducirse como dar a cada quien, pues yo no le puedo dar el derecho a alguien que no tengo. No, es reconocer, este es el tribuere en latín, que quiere decir conceder, dar su propio derecho y respetarlo. Y si hablamos del propio derecho de cada quien, estamos hablando de una noción muy clara y contundente: los derechos y libertades fundamentales. Nada justifica que haya un esquema en el que unos manden y otros obedezcan en una sociedad democrática entre seres humanos iguales en esencia, en sustancia. Nada lo justifica si no es ese bien para todos, el que cada uno pueda decidir su vida sin lesionar la de los demás, y por supuesto sin lesionar el conjunto, porque lesionando al conjunto estamos causando daño a los demás. Ustedes llevan 2 días de jornadas, yo sé que extensivas, pesadas, arduas. Todo lo que han oído aquí seguramente los ha enriquecido y los enriquecerá y hará mejor su gestión de recursos, de personal, etcétera. Pero de nada va a servir si no procuramos esa garantía, esa protección, esa promoción de los derechos fundamentales. Porque a fin de cuentas para eso existen las instituciones públicas. Lo demás el sector privado se podría encargar de eso. Para eso existen, eso es lo que justifica. Por eso aquí el tema no es cuánto ahorramos o cuánto gastamos, no hay que gastar de más, eso es cierto, pero hay que hacer las cosas en beneficio de la comunidad. Y esto es algo que además la ley, en sentido práctico, la Constitución, por si hubiera duda, desde 2011, antes lo decía también, pero hoy no tenemos duda. Dice: todas las autoridades, me voy a permitir recordarlo, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, fíjense, promover, respetar, proteger, y no nomás eso, también garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, es decir, todos, interdependencia. Los derechos humanos, cuando le pegamos a uno, estamos causando daño a los demás. Indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, esto incluiría a los particulares, pero aquí está pensado en función del poder público, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Si se fijan, aquí hay 2 cosas importantes que yo quisiera destacar. Es decir, hay muchas, pero uno, todas las autoridades, no hay duda, no son los jueces en el amparo o en la controversia constitucional, no, todos. Y si no se cumple con ese propósito, entonces habrá obligación incluso de reparar el daño. Y la reparación tiene que ser una reparación integral. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre lo que yo quisiera llamar la atención. Le he pedido, por cierto, al señor visitador general, que es el licenciado Javier Roque, y al señor secretario ejecutivo, que es el licenciado Claudio René Montoya, que me acompañen, porque solemos trabajar en equipo y quisimos dar a ustedes esa impresión, y porque yo voy a hacer esta especie de introducción y después les pediré a ellos, a don Claudio, en renglón seguido,
que hable un poco de lo que hacemos, de lo que estamos enfrentando en uno de los programas menos visibles, pero más sensibles, que es el que llamamos Promoción de la Cultura de los Derechos Fundamentales, en trabajo directo con la comunidad, y es ahí donde el ayuntamiento, esa primera ventanilla, esa primera línea de contacto con la comunidad, juega un papel fundamental. Y lo quiero plantear en términos, desde luego, este evento mismo, como el arranque de una relación continua, permanente, de flujo de ida y vuelta, para mejor hacer todos lo que tenemos que hacer. Tómenlo así, por favor. Ahora, en un momento más, don Claudio les platicará qué hacemos en esa línea y cerrará con la venia de ustedes, el licenciado Roque, ya más concretamente en función de lo que parece ser más llamativo en el quehacer de la comisión, que son las quejas y reclamaciones. Yo quisiera señalar nada más, a manera de preámbulo, que ese rango normativo de los derechos humanos está, en primer lugar, en la Constitución. Que violar los derechos humanos no tiene que ver con hacerle caso o no a la comisión. De donde nace la obligación no es de las recomendaciones, es de la Constitución, es de las leyes. Y si ustedes me lo permiten, les voy a decir que del honor de cada uno de nosotros, porque protestamos todas y todos cumplir y hacer cumplir las leyes. Si faltamos esa palabra, estamos faltando a lo que en otros lugares se llama incluso juramento. La verdad que con o sin comisión había que cumplir con esto. Nosotros queremos ayudarlos cuando señalamos alguna desviación y visibilizarla porque la gente merece ese respeto. Incluso en estas vías de comunicación me gustaría invitarlas y comentar que podemos llegar incluso al tema de suscribir algunos convenios, la idea sería que fuera con todos, para establecer vías concretas y específicas de acción conjunta en beneficio de los y las habitantes de cada uno de los municipios, que repercutirá necesariamente en beneficio de toda nuestra comunidad coahuilense. Sé que están cansadas y cansados y no voy a insistir mucho. Si hay alguna duda, sé que tendremos un espacio más adelante hacia el final de preguntas y respuestas. Yo quisiera pedirle en este momento, para evitar aburrirlos, a don Claudio que nos haga favor de hablar un poco de lo mucho que en el área a su cargo se hace. Si me lo permiten, y me lo permite don Claudio, le paso la mano. Buenas tardes. Agradecemos pues la invitación a esta jornada de capacitación de los cabildos, las presidencias municipales, toda la gente que hoy en día a partir del próximo diciembre se hará cargo de los destinos de los ayuntamientos en nuestro estado. Los derechos humanos son un elemento clave, transversal. Bueno, ya se dijo todas las cualidades que los derechos humanos tienen, no deben tener, sino que tienen. Y los primeros en enterarnos y en hacer cumplir estas características constitucionales de los derechos humanos somos los servidores públicos. Los servidores públicos, porque somos los garantes de hacer cumplir y respetar esos derechos humanos. De otra manera, quedarían sueltos y cada quien haría lo que mejor le diera en gana. Y no se trata de eso. Hoy en día queremos fortalecer la concepción de los derechos fundamentales. Y no es nada más a partir de una plática como esta, a partir de entregar la ley. La ley es nuestra conciencia por ahí, ¿verdad?, para no violentar los derechos humanos. Pero si no hacemos acciones, si no operamos los derechos humanos, y esto de operar los derechos humanos quiere decir ejecutar acciones puntuales para su protección, defensa. Y nosotros hemos creado
una estrategia que, como ya señalaba el doctor, nuestro presidente, podemos empezar con esta firma de convenios. Esta firma de convenios con los ayuntamientos que nos permita poner metas, poner estrategias, tener acuerdos a través de los cuales podamos multiplicar los recursos. Acordémonos que todo el mundo sí tenemos recursos, pero no los suficientes. Entonces, si unimos esfuerzos, si buscamos la solidaridad, ¿verdad?, entre las estructuras de las instituciones municipales, estatales y federales, y de los organismos públicos autónomos defensores de los derechos humanos, como es esta comisión, podremos abonarle a los derechos humanos pues cosas más importantes. Y estas cosas más importantes no es otra cosa que formación, educación en materia de derechos humanos. La cultura de los derechos humanos requiere que esté instalada desde la familia, que esté instalada en la escuela, que esté instalada en el gobierno, que se instale en todos y cada uno de los elementos que componemos el Estado mexicano, porque es la única manera, ¿verdad?, de que esto funcione. Y entonces, bueno, pues hay que ponerle nombre y apellido a las acciones. Hemos desarrollado jornadas comunitarias. Estas jornadas comunitarias, ustedes me dirán, bueno, ¿ahora de qué se trata? Pues es ir a los lugares en donde, pues ahí vamos a encontrar a la sociedad no organizada, porque ya hablamos de que la sociedad civil es la organizada, las que tienen toda una estructura de participación y que tienen fuerza y que tienen recursos. Pero hay otras personas que desgraciadamente no han llegado a ese nivel de participación. Entonces, vamos a las comunidades rurales. Fíjense una cosa curiosa, llegamos a las comunidades rurales, nosotros con nuestros esquemas a lo mejor muy preelaborados, señalando que había que crear comités. Y dijeron las señoras, no, eso de los comités ya no. Nosotros queremos ser las promotoras de los derechos humanos. Y nosotros aceptamos, ¿verdad?, las propuestas de la gente, las propuestas de las localidades, que nos digan cómo hay que entrarle a la defensa de los derechos humanos. Hoy en día traemos en la región sureste aquí del estado, en los municipios de General Cepeda, Arteaga, Ramos Arizpe, ya grupos de promotoras, fíjense, son las mujeres. Esto pues a mí me recuerda muchas cosas, porque en mi quehacer de servicio social público siempre me he encontrado a las mujeres. Siempre me he encontrado a las mujeres construyendo viviendas. Siempre me he encontrado a las mujeres tramitando servicios. Siempre nos hemos encontrado a las mujeres viendo las jornadas de salud. O sea, eso, ¿verdad? Eso nos habla de que la mujer aquí en Coahuila tiene un papel muy importante. Y por eso debemos de capitalizarlo al máximo. Vaya, pero ya tendremos oportunidad de hablar de este tipo de estrategias. La coordinación y fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Hemos firmado convenios con más de 60 organizaciones civiles aquí en el estado. Y tenemos agenda, o sea, no se trata de firmar el convenio y decir ya ahí nos quedamos para la foto, no. Tenemos agenda con cada una de ellas. Mensualmente estamos agendando actividades. ¿De qué tipo? Pues es muy variable los temas que manejan nuestras asociaciones civiles, desde niños, niñas y adolescentes y familia, adultos mayores, migrantes, mujeres. O sea, hay un sinnúmero de temas que están instalados, en la sociedad civil organizada. Y ahí estamos trabajando. Entonces, si alguien, sí me interesaría mucho, por ejemplo, en la región centro, en la región desértica, por ahí, casi no hemos insistido mucho por ahí con nuestro trabajo. Pero sí, ahorita que los veo por aquí, les pido que a la brevedad nos pongamos de acuerdo, nos comuniquemos y empecemos a formalizar, o aunque no formalicemos convenios. Uno de los consejos que nuestro presidente nos ha dado: si no hay convenio,
después lo firmamos, vamos a trabajar y se suena más bonito firmar un convenio cuando tenemos cosas ya hechas, ¿sí? Los encuentros juveniles y fortalecimiento de la plataforma para los jóvenes. La agenda de la juventud, no nada más en materia de derechos humanos, en muchas otras materias no ha sido incluida en la agenda de gobierno. Tal pareciera que, como es muy transitoria esa etapa de la juventud, pues no hay chance de agarrarlo y atenderlo. Pero fíjense que es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos. De muchas maneras, de las 38,000 personas desaparecidas en este país, un 40 o un 50% son jóvenes. O sea, algo sucede, algo estamos dejando de hacer, algo no le hemos puesto, ¿verdad?, atención. Tenemos el programa de taller para padres. O sea, no vamos a enseñarles cómo ser papás, no, ni pretendemos. Pero sí, con los padres en las escuelas, con las sociedades de padres de familia, ahí, ¿verdad?, establecer temáticas relacionadas con la protección de los derechos de los niños, de las niñas, los adolescentes y la familia. Y eso nos ha dado muy buen resultado con un programa que llamamos Niños Promotores Defensores de los Derechos Humanos, en donde ellos son, ¿verdad?, los que directamente ante la comunidad pedagógica y didáctica de cada una de las escuelas, ¿sí?, se encargan de promover los derechos y buscar respeto entre esa comunidad de pares. Lo de la mujer, pues hemos también formado grupos de mujeres promotoras de los derechos humanos. Y eso, ¿verdad?, con las mujeres ya lo decimos. Las mujeres están presentes en toda la agenda, formal e informal, de las comunidades, de los ayuntamientos, del Estado. Un programa que hemos socorrido mucho hoy en estos días es el programa Migración sin Distinción. A los migrantes nacionales e internacionales, buscar su acompañamiento, buscar que se les respeten los derechos humanos. Migrar no es delito, ¿sí? Y bueno, tendremos ocasión también de presentar, porque próximamente en el norte del estado haremos algunos ejercicios importantes. Y las personas con discapacidad, un elemento que es invisible muchas veces, y tan es invisible que ha sido todo un trayecto difícil para las personas con discapacidad, ir superando de una etapa clínica en donde te querían rehabilitar, y eso no es suficiente. El que te ayuden a escuchar mejor, el que te ayuden a caminar mejor, el que te den una silla de ruedas, el aspecto clínico es importante, la cuestión de asistir a nuestras personas con discapacidad, pero lo más importante es quitar las barreras que el hombre pone, las barreras sociales, y que hacen más difícil que sean visibles las personas con discapacidad. Ahora me doy cuenta que el proyecto educativo ya incluye, ¿verdad?, en cada una de las escuelas, igualdad e inclusión. Bueno, pues eso tendremos que irlo viendo, cómo lo van a hacer, cómo van a modificar planes y programas de estudio, cómo van a modificar la ingeniería y la arquitectura de los edificios. ¿Para qué? Para que sea accesible, porque esas son las barreras que nosotros hemos construido. Las personas promedio creamos ese tipo de barreras y las personas con discapacidad no pueden acceder, no pueden ser incluidas, no pueden acceder a los servicios. Pero bueno, esos son los puntos más importantes que nuestra agenda para la formación y capacitación tiene. Y eso está a disposición de ustedes. En nuestra página de la Comisión de los Derechos Humanos aparece esta agenda. Y creo que ya en la visita que hagamos, cuando estén instaladas sus administraciones y representaciones, podremos tomar los acuerdos y las probidades necesarias. Muchas gracias.
Gracias, don Javier. Si se fijan, el campo, que es las áreas de oportunidad, como me preguntaban hace un rato, son vastas y son muchas. Nada más juntándonos podemos atenderlas, ¿no? Si por sociedad civil entendemos todo aquel o aquella que no tiene acceso al poder económico o político, pues estamos hablando del 90% de la gente. Algunos que pueden hacerlo se organizan efectivamente, pero hay muchísimas y muchísimos compatriotas que son invisibles. Pues tenemos que verlos, especialmente desde esta, insisto, primera trinchera. Tiene mucho sentido eso de que es el primer contacto, no nomás de ellos con nosotros, sino de nosotros con ellos. Enfatizo esto porque es, insisto, un tema que quisiéramos desarrollar a partir de hoy con más intensidad con ustedes. Y no quiero seguir quitándose el tiempo, le paso el micrófono si no les importa, y él no tiene inconveniente, a don Javier, para que nos platique ya un poco más en detalle qué hace la otra vertiente, y quizás la más visible, la más socorrida por el interés de alguna gente en cuanto a las recomendaciones y el procedimiento de queja. Por favor, don Javier. Gracias, don Javier. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues a mí me toca estar al frente de la Visitaduría General, que es un órgano ejecutivo de la Comisión de los Derechos Humanos, y pues básicamente nos encargamos de la cuestión, entre otras atribuciones, de la recepción, tramitación y resolución de los expedientes de queja. Quiero empezar a platicar con ustedes haciendo referencia a lo que el presidente de la comisión hacía mención, con una anécdota que nos pasó ya hace tiempo. En una de las visitas de inspección a determinado lugar, cuando llegamos, la primera referencia que escuchamos, ahí vienen estos de derechos humanos. Y pues la percepción general pues es que pues los de derechos humanos resultan en muchas situaciones no es tan agradable ciertas visitas de supervisión. Yo creo que partiendo primero del artículo primero constitucional, valga la redundancia, en donde establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues lo que nosotros les comentamos es que, aparte de nosotros, como órgano que se encarga de cumplir con estas finalidades, pues las autoridades también son de derechos humanos. Entonces, estamos a la par en la misión y en el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Somos aliados, tanto autoridades como comisión. Nuestra intervención entra, me refiero respecto al área de visitaduría general, cuando alguna persona siente vulnerados sus derechos humanos por alguna acción y omisión de la autoridad. Y en el momento activa el mecanismo a través de la presentación de una queja del procedimiento de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. O cuando por algún medio, normalmente los medios de comunicación, se tiene conocimiento de la presunta violación de derechos humanos, por atribución del presidente se puede activar ese mecanismo de protección no jurisdiccional. ¿Cuáles son las cuestiones importantes que nosotros destacamos del procedimiento de protección no jurisdiccional que nos toca realizar en la comisión? Las autoridades, y esto viene de disposición constitucional, tanto federal como del Estado, tienen la obligación de colaborar con la comisión en la investigación de las presuntas violaciones de derechos humanos. En la práctica sí nos encontramos en muchos casos que las autoridades no rinden los informes cuando se les solicita. El informe, de acuerdo a la ley de la comisión, tiene que ser un informe pormenorizado, aportando todos los elementos que se tenga a disposición. Ahí es donde se traduce la buena fe de las autoridades
para que se investigue ese hecho que está siendo investigado, ese hecho presuntamente violatorio que está siendo investigado. Entonces, no se presentan en algunos casos los informes y ahí viene una primera cuestión de responsabilidad para las autoridades. La consecuencia en el procedimiento es que si no se presenta ese informe pormenorizado, produce el efecto de que se tienen por ciertos los hechos materia de la queja. Y no solamente va a quedar ahí, porque si nos han tocado muchos expedientes, salvo prueba en contrario, aclaro. Si hay una prueba que demuestre que lo que está refiriendo el quejoso no es cierto, pues bueno, entonces ya se determinará lo conducente. Pero viene la segunda consecuencia, que es así: a lo mejor el hecho materia de la queja no resultó violatorio, pero sí va a derivar en una responsabilidad para el servidor público que no rindió el informe correspondiente. Y nos ha tocado, tanto por vía de recomendación como por vía de conclusión, cuando se determina que el hecho no resultó violatorio, dar vista a los órganos internos de control para efecto de la responsabilidad administrativa. Entonces, viene por disposición constitucional, viene por disposición de la misma ley de la comisión esa obligación de colaborar en las investigaciones. Y nosotros nos allegamos de diversos medios probatorios en los cuales nosotros vamos a determinar si existió esa violación o si no existió. Una vez que tenemos integrado ya el expediente, se procede a emitir la resolución que en derecho corresponda, que básicamente son de dos tipos: o recomendación o un acuerdo de conclusión por no responsabilidad. Y también hemos tenido casos en los que se emite la recomendación y la autoridad no se pronuncia en relación con ello, lo cual también ahora, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues también va a implicar una responsabilidad o una falta para quien no responda en relación con las recomendaciones. Y eso se precisa puntualmente en las recomendaciones. Entonces, sí, la naturaleza de las responsabilidades que tienen las autoridades es muy amplia. Nosotros siempre lo comentamos, en diversos foros se ha ventilado. Las comisiones son aliados de las autoridades. Sí hay esa responsabilidad de señalar cuando el acto o la omisión resulte violatoria de derechos humanos, porque se tiene que hacer, es parte de la naturaleza y parte de la atribución y parte de la función que nos corresponde a nosotros. En ese sentido, nosotros a través del área de visitaduría general siempre estamos muy abiertos a platicar con las autoridades. En muchos casos comentamos situaciones particulares, pero aquí quiero hacer, para no cansarlos más, hacer una última reflexión, que es lo que siempre mencionamos. Si se cumple lo que establece la Constitución, si se cumple con lo que establecen los tratados internacionales y si se cumple con lo que establece la ley, el acto va a ser completamente respetuoso de derechos humanos. Y en ese sentido lo hemos señalado. Podemos nosotros analizar un caso y a lo mejor la autoridad cumplió todos los requisitos. Pongo un ejemplo muy rápido: la detención de una persona con motivo de la presunta flagrancia de un delito, o en flagrancia, perdón, de la presunta comisión de un delito. Lo detuvieron en flagrancia, no hubo uso excesivo de fuerza, le hicieron saber sus derechos, sí, pero se tardaron en ponerlo a disposición 12 horas. No lo llevaron al Ministerio Público. Y ahí es precisamente lo que la autoridad judicial va a determinar por violación al debido proceso. Entonces, el acto lo realizaron bien, pero se incumplió una de las obligaciones constitucionales con fundamento en el 16, que fue la puesta inmediata a disposición. Y ahí es donde vienen las consecuencias y el tema de responsabilidades, que van a ser responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Y como lo decía el presidente, ahorita que tenemos muy presente por la Ley General de Víctimas, hecho violatorio de derechos humanos, en automático reparación integral del daño. Y se tienen que dictar todas las medidas necesarias para que esa reparación pueda operar.
Y es a veces lo que las mismas autoridades nos comentan. ¿Qué hago en el tema de la reparación? Tú tienes que reparar el daño en los términos que vienen en la recomendación. Ya después ustedes determinarán lo conducente, pero sí, por disposición de la Ley General de Víctimas, en automático víctimas de delitos o víctimas de violaciones a derechos humanos, en automático reparación integral del daño a través de las medidas conducentes, que son rehabilitación, satisfacción, compensación y garantía de no repetición. Entonces, en ese sentido, la labor que se hace, sí los invitamos a estar muy reflexivos, muy receptivos, a colaborar en el mejor ánimo de que esto pueda seguir operando, y en el caso de que se tenga que señalar, pues así tendrá que ser. Y finalmente, pues comentarle que nosotros tenemos programas permanentes con base en el plan anual de trabajo que se propone a la presidencia, de estar al pendiente de las cuestiones de visitas de supervisión por inclusión y por las condiciones de los centros de detención municipal. Entonces, pues ahí estaremos mucho en contacto. Estamos aquí en las oficinas en Saltillo y abiertos a cualquier situación o comentario. Muchas gracias. Algo que olvidé comentar, pero que viene muy a cuento en este momento, es que tenemos oficinas en algunos casos las propias cabeceras municipales y en otros cercanos, porque tenemos una visitaduría regional en Acuña, otra en Piedras Negras, otra en Sabinas, que tiene el área carbonífera, la de Moclova, que tiene el área del centro, Torreón, y en Saltillo una específica para la zona sureste, independientemente de la visitaduría general, que es quien coordina todas, que está a cargo del licenciado Roque. Por supuesto, en cada una de ellas hay accesibilidad vía telefónica 24 horas al día. No es que esté la gente sentada todo el tiempo en un escritorio esperando que le hablen, pero para las cuestiones de emergencias y urgencias, y por supuesto para atenderlas y atenderlos en los casos de alguna cuestión, en función de todo esto que hemos venido platicando. Yo quiero agradecerles una vez más su atención. Yo no sé si haya algún espacio para preguntas y respuestas, será un poco, pero tampoco se sientan constreñidos a necesitar exponer dudas o pedir ampliaciones en este momento, porque, insisto, lo que hacemos es abrir la puerta y queremos verlos entrar con nosotros y salir para caminar juntos los senderos. Salud. Iniciamos en la fase de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo fue muy claro ya. Hola, muy buenas tardes. Soy Enrique Delgado, del municipio de San Pedro. Nosotros nos encontramos preocupados en el sentido de, tal vez a lo mejor teniendo el acercamiento, que nos pudieran compartir algún programa referente ahora de la nueva reforma de los niños y niñas y adolescentes en problemas y en conflictos con la ley, puesto que aun cuando se señale o cometan algún delito grave, pues su internamiento, lo máximo va a ser 5 años. Esto hace referencia pues a que las organizaciones delictivas pues van a prender los focos rojos para la autoridad, reflejándose a lo mejor o reclutando a los adolescentes, puesto que nada más serían 5 años de internamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué programas podrían compartirnos o de qué forma están combatiendo pues el acercamiento hacia los niños y niñas y adolescentes en conflictos con la ley? Ese que dice usted es un problema verdaderamente serio y que hay que atacar desde la familia. El problema muchas veces es que estamos hablando de lo que se llama comúnmente familias disfuncionales. Y yo lo invitaría, porque el tema en teoría, en abstracto, es vastísimo. Si tiene alguna preocupación específica, a que se acerque con nosotros, quizás no sé si el licenciado
Montoya, Claudio René Montoya o don Javier Roque pudieran resolver concretamente esa inquietud suya. Porque si es una acción social que queremos diseñar, una política pública, por ejemplo, pues entonces tendríamos que pensar en términos más vastos. Si es un problema concreto, entonces quizás en la visitaduría general. En teoría, el tema es que tienes razón, es un riesgo. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo al que se suman muchas otras características. Decía el general Obregón que nadie aguanta un cañonazo de $50,000, 50,000 pesos. No, imagínense ustedes eso en dólares, ¿no? Las necesidades económicas de las familias, la crisis que decimos de valores, que yo creo que es más bien una carencia de virtudes. Vamos a verlo del otro lado, porque tenemos problemas educativos, tenemos problemas muy serios de descomposición social, que es donde reside la verdadera corrupción. La corrupción no es que tomemos lo que no es nuestro, no, eso es un delito. Cuando se generaliza la laxitud de los valores, de la falta de virtudes, si lo quieren ver del otro lado, pues es un problema de corrupción social, por supuesto. Y ese es el tema. Si me permite, lo compararía yo a una infección generalizada, a una gangrena. ¿Cómo la combate? Pues tiene usted que irla combatiendo desde el principio y con mucha especialidad. Acuérdense que los médicos dicen que no hay enfermedades, hay enfermos. Por eso le pediría yo que muy específicamente se pusiera usted en contacto para poder resolver eso, y a reserva de que si es alguna inquietud más generalizada, podemos platicar un poco sobre los lineamientos que nos ponemos de acuerdo y nos organizamos un evento, alguna reunión, sobre algunos lineamientos para el diseño de políticas públicas en materia de rescate, pues, de jóvenes, niñas y niños y adolescentes en condición de riesgo de esta naturaleza, pensando en que toda política pública va a requerir de un diagnóstico, de una agenda, de un propósito, claro, de un objetivo específico, de programas, y en la agenda vamos a tener que incorporar, en todo caso, a los propios involucrados en la política, es decir, a la gente, con esquemas de evaluación, de diseño, de ejecución, autoridades responsables, fechas, programas, en fin, es complejo, pero podemos diseñarlo, por supuesto, o cuando menos los grandes rasgos para que las autoridades competentes, nosotros no podemos asumir, ni ustedes ni nosotros, las cosas que están encomendadas a las autoridades, pues porque justamente es la idea de distribuir la función y el trabajo, pero sí tenemos que hacerlo coordinadamente, porque es finalmente un sistema en el que todos los elementos están interconectados y lo que haga uno afecta a todos los demás. Eso podemos hacerlo con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, agradecemos la participación del doctor Javier Díez Ontanibia Fernández, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como al licenciado Claudio René Montoya de León y el licenciado Javier Eduardo Roque Valdés. Muchísimas gracias.